Dale, ahí And va. welcome back to NextJS Conf, our 5th annual. It's so nice to see you all here in San Francisco today, and those joining us from all over the globe. A lot has happened since last year, since we last met you at Qué NextJS bigotazo, Conf. ¿eh? It's been amazing. Terrible. We've released 5 new Next.js releases. We've merged over 4,000 pull requests. It's a lot of pull requests. Son todos de turbo back los pull And requests. we've welcomed over 570 new community contributors. It's amazing. Métricas de marketing. And you've son all been busy too. You've shared your experiences in Next.js meetups, conferences, YouTubes, TikToks, Kicks, I think that's a thing. And yes, even some hilarious memes on the X platform, the Everything app. There are some really good ones. I hand curated some of these myself. Me encantaría poder verlos más grande, ¿no? Sí, no llego. Use A ver, client, pero no sé qué. move your code ahí va. into the app directory and ¿qué dice? Scripting, no. Sprinkling it with use client doesn't make it. ¿A qué app? No sé, en el stream se debe ver peor que incluso lo que lo veo yo. No, pero No, agrándamelo, dice- quiero ver los memes. Like, go serverless with Next.js, but it's use server. What's up with that? So, to our incredible community, thank you so very much, and thank you El all for bigote se coming. ve pero en la gente rica, You've all done incredible work como making Macri. Next.js what it is No, today. claro, And today we're celebrating no te you. confundas, So, Edar. thank you all for Salió el joining us. barbero recién. I do want 5 to single minutos out antes de ahí salió el barbero. amazing contributors such as auto-generated avatar from GitHub. You've killed it. Seriously, we've gotten some great PRs from those folks, so thank you very much. But it really wouldn't be a true JavaScript conference if we didn't talk about, you guessed it right, NPM numbers of downloads. So kudos to you all for firing up those 7 millones de CI/CD downloads. processes, which Por is semana. yeah, you've been busy with those actions. 7 million downloads per week. It's pretty amazing. So according to popular surveys like Stack Overflow, State of JS, National Bureau of Census and Statistics, maybe, Next.js is the world's most popular front-end framework. So many of the very best sites on the internet are using Next.js. And a quarter of those sites have already upgraded to the app router. It's pretty amazing. Including companies like Anthropic, PayPal, Perplexity, Perdón, XAI. ¿Dónde está Sí, obvio. ChatGPT? ¿Dónde está? No. No está No más. sé, no aparece. Parece, no. Estaba en NextJS y la pasaron a Remix. Dato. Y bueno, datazo. Pero Perplexity Igual, está en banca, Next. Sí. Igual banca. 7 millones de downloads por week es una banda. Sí. Y lo que dijo es posta. O sea, hoy en día el framework de frontend más usado es Next. Mirá, Disney Eso Plus. no. Qué copado. Disney Plus, ASICS. Nike o Nike, como quieran decirlo. Sí, hay cosas muy grosas. Wayfair, and even the No most sé por qué tendrán sophisticated marcados a website estos. ¿Serán on the world. sponsors? My blog, Reaccionando.com, Los which has que 10 más blog pagan. posts. But seriously, it's exciting and humbling to see the continued growth and momentum of Dale un Next.js. año a Astro y se lo pasa por la It raja. means Lo that dudo Next.js and bastante, its Por más de ecosystem que is sea something we mejor, can all depend on for the future. Next And the llegó thing that antes. I Anda a personally sacarle. appreciate, and so does the Next.js team, bar none, the best thing we get from our community is feedback. Feedback is a gift, and the most valuable feedback we've gotten from you all is really all around taming complexity. So you don't like complexity? I don't like complexity. Nobody likes complexity. If you're tuning in, you don't like complexity either. So we hear you, and we wanted to tackle that problem head on. So before going on into the things that we've done, let me briefly rant about complexity, if I may. So there's essential complexity, and there's accidental complexity. Accidental complexity refers to the problems that us engineers create, frankly, and we can fix. But essential complexity is about maybe you're creating something that's truly sophisticated, that's unique, that's dynamic, that does a lot, and it's innovative.
And what you want is you want the framework to keep up one-to-one with that complexity, especially as it evolves. And Next.js has always been really about empowering developers to build ¿Qué hace, anything. Gabo? From the Pausa un segundo. Toca sacar meme a React 19, 80 años esperando. Sí, pero ya hay un... Entiendo que ya está en release candidate de nuevo. React 19. Así que debería venirse en breve. Además, Cuando- Next 15 ya sale con React 19, así que ellos mismos confían en que ya está bastante estable. Next le pone el deadline a React. Le dice, mira, yo voy a decir que salgo con esto, así que yo que vos me apuro y lo tengo para tal fecha, porque no voy a deshacer mi palabra. Sí, sí, sí. the simplest websites to the most sophisticated applications in the Mira, world. la GameCube. And a framework for everyone needs to be powerful and flexible enough to cater to that range. But the problem is, in some ways, we front-loaded all that power. And if you're just getting started and you're creating something that's truly simple, you shouldn't get overwhelmed with a bunch of concepts, like difficult implementation details, and so on and so forth. So our opportunity really is about switching to a better approach, switching to a progressive disclosure of complexity. So you really only reach for framework concepts, especially advanced ones, by the time you need it and if you need it. Ok, me And gusta lo so que está diciendo. today I want to share our vision Tiene sentido. for Next.js. Un problema que yo siempre le veo a Next es que, como todo framework con mucha cosa solucionada, digamos, te tenés que aprender cosas muy de Next para Sí. aprovechar, qué sé yo, lo primero con lo que sufro yo siempre cuando agarro un proyecto de Next es, de la nada todas las images tienen que ser Next Image, todos los links tienen que ser Next Link, ¿viste? Y tipo, hay cosas que son obligatorias que se las tenés que pasar y demás, y es como, no digo que esté hablando específicamente de eso, pero entiendo que lo que quiere decir es que van a hacer que puedas Yo usar Next siento, de manera claro, sin tener que saber más, tantas cosas sobre Next, ¿no? claro. Ahí justo igual Edar nos decía, vayan parando y resumiendo que dice que no entiendo. Dale. Y Ok, vamos a hacer claro, eso. sí, vamos a hacer eso. En principio, recién lo que acaba de decir Capi, de lo que está diciendo Guillermo, es que están prometiendo un Next que no sea tan complicado, que no tenga tanta complejidad, sino que la complejidad aparezca cuando vos realmente lo necesites en tu proyecto. Entonces, si quieres hacer un proyecto muy fácil, puedes usar Next de forma muy fácil o muy superficial. Y si necesitas un proyecto súper mega complejo con un montón de cosas, bueno, podés adentrarte más en Next, en cosas más específicas que tengas habilitada esa complejidad, pero que no la tengas que saber a cosa. Y eso era un poco recién lo que hablaba. Lo cual tiene mucho sentido y está muy bueno. Hay que ver cómo lo implementan. Pero bueno, por ahora suena bien, suena promesa de campaña prometedora. Seguimos. which applies really to how we think about software development as a whole. And it's based on Kent Beck's quote. Number one, you make it work. Then you make it right. Ok, And hacelo only funcionar, then you después make it hacelo fast. bien y después hacelo rápido. And some might say, you make it blazing fast. Tiene if you sentido. shall. So Blazing, let's start with make it work. palabra marketingera. When I have an idea A that I Gabo want to a ship, Gabo le debe doler un poco igual, ¿eh? Gabo siempre ¿Qué lo quiere cosa? hacer de una súper bien. No, pero Gabo es como que primero te hace todo el CSS, todo espectacular, y después se Y fija después tiene que andar. claro, y después tiene que andar, tal cual. Gabo se te lee con sus cosas. with the world, Eh, I want to validate it and get something up and running as quickly as possible. I'm not worried about optimization yet. I just want to make it work. In fact, Ok. that's why I started Next.js. ok. I had a website to build for my startup. I wanted to ship my idea to the world, and I didn't want to deal with all of the configuration. So years later, the reason that I got so excited about React Server Components is that when I saw that you could just fetch data and render some markup
for me, it brought me back to my roots. It almost brought a tear to my eye. How could Básicamente the está world be diciendo so que simple and Bueno, easy? está feliz porque era un PHP sí, dev no. y Igual, ahora... claro, sí, banca, igual no comparto, no comparto que su primer ejemplo como hacer, no, banca, vamos a rantear un poco porque no comparto. A ver, No comparto que su primer ejemplo, no comparto que el primer ejemplo que haya mostrado como hagamos el código más simple sea un componente que ya es un server components que le está pegando a back a algo para que haga una wait de una data que vas a mostrar ahí. Tipo, es como, o sea, tu ejemplo de complejidad es armarte un monolito en un componente. yo lo banco No igual, sé. Yo lo banco. O sea, entiendo lo que quiere decir al menos. Lo que entiendo que Yo, quiere decir es... em, a todo el mundo le gustaría poder hacer un tipo una query así en un React Component hace años y no tener que estar use effect, que no sé qué y no sé cuánto, que esto tipo ni te das cuenta si estás en server o no estás en server. Em, y si ves, este ejemplo sí me parece simple. Se sí, complejiza es ejemplo. se complejiza cuando querés entrar a tipo client versus server. Pero así Claro, como... ese ejemplo, después le tenés que meter un use state ahí y te sale un no bueno, pero en realidad, o no sé, haces al padre client por X razón y después se te empieza a romper toda la jerarquía de no bueno, pero en realidad tenés que componentizar esto y en realidad el server tenés que sacarlo arriba de todo porque si es un hijo. Y ahí te metiste con una arquitectura cliente-servidor en 3 componentes, que no me parece el ejemplo más claro de hacerlo simple. Pero bueno, continuemos. But then came the complexity. So where it came from is that we wanted the default starting point of NextJS Ok, vamos a to hablar be de as las performant as cosas, possible. It came from a uno de good los cambios de place. Next Dinámica. 15. But it also meant that as a developer, I needed to worry about dynamic APIs like cookies and stable no store. Sounds a little funny. Route config options like export Estas son const, cosas ya más default, avanzadas, and ¿no? all of this config and force static and dynamic. Sí, eso And sí ya es más even avanzado. totally uncontroversial fetch overrides and cache no store and the likes. Which, by the way, the thing about this is that Eso es React it Query. would silently Tipo, trigger dynamic el fetch rendering or options es React Query. Sí, acá lo que está diciendo básicamente es, se te empieza a complejizar la aplicación cuando empiezas a tener que manejarte con headers, con cookies. Las cookies entiendo que hasta esta versión eran sincrónicas o algo así. Hay algo eh, que cambiaron en esta versión. O sea, cuando vos accedías a las cookies antes, y creo que ahora también igual, eso automáticamente hacía tu componente dinámico. Y ahora no, creo que no es eso lo que cambió, sino que ahora las cookies las puedes awaitear y antes no. Algo así era. Ahora no recuerdo bien. A lo mejor habla de eso. Em, Después acá está hablando de temas de caché, revalidate, que te permite como básicamente em, refetchear esa página después de ese X tiempo. Em, Después en los fetch options, que hasta esta versión el fetch cacheaba por defecto y mucha gente se quejó de eso porque decían, ¿por qué elige cachear sin que yo se lo diga? O sea, yo quiero decirle cuándo cachea y cuándo no. Y se podía pisar, pero es raro que por defecto cachee cosas. hey, the thing about this is that it would silently trigger dynamic rendering or static optimizations. And there was a lot to think about as you were writing your app. But to be honest, I didn't want to deal with that complexity. Like, just like thinking about data fetching and philosophizing over data fetching Bueno, patterns and like, oh, what is the right way to flashé cache que era un this mate, and pero no, dynamic es una rendering pipa. and SSR and Una pipa. honestly, I just wanted to fetch data and Es render the increíble, result. igual es argentino, podría haber puesto un mate. And so we've been Podría refining haber puesto the un app mate. router to make data fetching and rendering more predictable and easier to reason about. Ok, So let me data show you. fetching más predecible. One of my favorite iOS apps is Flighty. ¿Qué I es use Flighty? it every time I fly. But right now, it's only available on iOS. Alguien que pagó esta So neg. let's Alguien create que a pagó quick esto. MVP for the web. Una aplicación de iOS, dijo. Like Flighty, but blue.
And our creative team, of course, came up with the name Next Flights. So let's see how we can create this application. Let's switch. Ok, van a hacer una demo estilo code, Flighty, of pero course. con una app de It's a Next conference. que se llaman En And vivo. if you're not live Flights. demoing, what are you doing? So A ver. I'm going to switch to the Explore page of my application. And of course, the very first thing I do when I start coding an application, dev server is not running. What do? We run the dev server. Of course, it's using TurboPack, and I'm going to load the Explore page. Qué lástima que no hay subtítulos. Okay, so where are we today? San Francisco. Bueno. We're going to watch the flights that are near the San Francisco airport. And right now, I'm not looking at any aircraft. I wonder why that is. And of course, it is because we have an empty array. So let's fetch some flights. Fetching data with React Server component is, Tenía of course, cableado los very flights en easy. array So vacío y ahora los va a we just fetchear de una fetch API. flights, and we pass the params. Perfecto. Los va a sacar de. I'm going to just save, Sí, a ver. and I see all of the flights nearby just pop in. Fetching data Magiquísimo. ¿De dónde is lo really sacó? easy. But you know what's not so easy sometimes? Es un endpoint. Is reasoning about the caching of that está bien. data. And we said, well, dynamic data fetching should just be the default, and it should be easy and simple. So let's demonstrate how that works, right? So I'm going to track a specific flight. This flight is almost going above our head right now. And when you think about dynamic data, what could be more dynamic than the position of flights above our heads, flying at 500 miles per hour? So to demonstrate how every time I refresh or every time I save, I'm going to fetch new data, fresh, I'm going to start changing the color of this Ok, flight. va a demostrar cómo cada vez Does que anyone have a grabas suggestion for a va a color? fetchear data nueva, básicamente. I Pero no think most entiendo si people esto es solo hot reload. Entiendo que no, entiendo que también es como algo que se va a ir actualizando a medida. No, esto es no como sé. que va a ir trayendo, va a ir pegándole a back, tun, y trayendo data nueva. Que es lo que Pero, quiere nada, hacer. pero esto no es un polling. O sea, lo que no entiendo es. O sea, él dijo, cuando yo grabe, esto se va a actualizar, o sea, va a pedir la data de nuevo y se va a actualizar. Perfecto. Pero eso me sirve para dev. Pero me pregunto si también está diciendo que cuando esto está en producción, vos tipo lo ves cambiar solo o algo así. first Eso no say lo red. entendí. It sounds like it's a stage. A ver, veamos play. A ver, Pero veamos play y después vemos. sí. Matt dice que es un polling. Yo entiendo que no, pero igual no nos mostró Yo entiendo que tampoco es un polling. Tampoco nos Yo mostró. entiendo que va Puede a ser ser, un puede polling ser ahora. que sea un polling y lo que está diciendo es, esto es un server component, debería ser como estático, pero al ser dynamic rendering, Sí, tipo, se te va va a ser un polling actualizando o algo automático. así, no sé. Vamos a It's ver. not. A ver. Another one. White. I've never tried white. Nice. I'm going to try cyan. Claro, pero es cada vez que graba. Beautiful. So you see that every time I'm fetching data, every time I'm refreshing this page, every time I'm triggering fast refresh, just new data is coming in. Simple and easy. In fact, Perfecto. Eso let's try es this. normal lo que estoy viendo. Oh, awesome. Ok. It almost seems AI generated, but it's not. Beautiful. So you know what? My favorite color, as a matter of fact, is black. So we'll just leave it at that. Lo que estoy pensando es que quizás antes con el caché por defecto, capaz que No esto te estaba traía. cacheado y no te actualizaba la request o algo así. Y ahora que no está cacheado por defecto, la hace de nuevo, digamos, cuando vos refresheás, digamos. Claro, o sea, haces control S y te trae todo de vuelta. Ok. Está bien. So Ok. we've now made it work, and making data fetching work should be this easy and simple. And you shouldn't have to worry so much about the implications of caching and so on and so forth. You're just getting started building something new. And so O sea, for está me, diciendo, this is what I wanted to really recién accomplish, empezás a right? hacer Like una app, no te dynamic, importa el caching, without any querés que te config, funcione. without a Entonces PhD. está alineado con lo que creo que es que eso, como que sacaron el caching por default y después Y pensás dijeron, bueno, tipo, cuándo querés cachear. sí, te dijeron, te lo voy a traer en cada render. Claro, básicamente. No sé si en cada render, bueno, hay un solo render en un server component, pero Ahí había, sí. pero A cuando ver. grabas te hace el hot reload, te hace un render, es como refreshear, digamos, en cierta forma. Sí. A ver. Without sitting on a Acá, brain ok. couch, just dynamic. And so now that we have something working, it's time to, of course, switching to making it right.
Ok, ahora lo hizo And to do bien, that, ahora lo va a making hacer. it right is a Perdón, process of antes lo hizo me funcionar y having ahora to lo va a hacer iterate funcionar bien. and O sea, iterate más óptimo, ¿no? and iterate. And so to iterate is really what makes an application amazing. Creating exceptional apps like perplexity.com is more than just getting that code to run and the test to pass and be green. Ok, acá le It's está all chupando about las how medias a something Perplexity, looks and básicamente. feels. Dice que está And buena to make y something obviamente right, lo dice porque está you hecho en have to Next. try many things out. You have to make adjustments Igual está and buena. repeat. So in this Banco phase, mucho iteration Perplexity. velocity is critical. The faster I can iterate, Ahora está the mostrando faster I números can go de. from idea to ship. Mm, And any ok. interruption in this flow from idea to ship just takes me out of my flow state and delays shipping. It's not good. So to get to right as quickly as possible, we needed to build Turbopack. a new Bueno, hablamos de iteration TurboPack. engine. And that started the journey of TurboPack. Me interesa lo que van a decir de TurboPack porque la vienen vendiendo como que va a ser game changer. Tipo, como que la gente va a empezar a usar TurboPack afuera de Next. Y yo tengo muchas dudas de eso. Por más de que TurboPack esté bueno. Porque es como hay tantas opciones. No es la única Veamos, claro, que está hecho en veremos, Rust, veremos. A ver, ¿viste? veremos qué dice de Turbopack. A ver. Every code change you make needs to be instantly and accurately reflected in your browser so that you can iterate with confidence. We designed TurboPack with speed in mind, but never at the expense of correctness. So if something is fast 9 out of 10 times and works 9 out of 10 times, but then you occasionally hit a roadblock and it's unpredictable, it's unacceptable. So it's not just about speed, right? So it's about getting reliable updates. It's about getting rid of obscure errors. It's about not getting that bundle error where you have to debug line 1,000,003 in position 314. And so that can cost you hours of debugging. It can make you lose faith in the tool. And so we wanted to show you that make it right can be both reliable and friendly. So we're going to go back to my flight tracker app Ok, to básicamente now dijo, make it right priorizamos que TurboPack after funcione having bien a que made it sea, work. So tipo que I funcione 9 mentioned de cada that 10 veces. we can track a specific flight, and there's this flight details page over here. So the flight Perdón, ¿eh? ¿A dónde fue subida la conf? La conf está en YouTube, lo que pasa es que no está listada. Calculo que lo Claro. hicieron porque tenías que anotarte a la conf y... Pero les podemos pasar el link, ¿no? Sí, ahí lo paso. Ahí ¿Pasa vos? paso. Dame un segundo, no pongas play y ahí pongo. Dale. Eso, es como que Pero. nos costó encontrarla porque en YouTube no la encontrás buscando. Pero... Ahí va. Pero sí, ahí está. Ahí está. Y el timestamp, si te interesa, arranca la keynote, arranca en el 37, si no me equivoco, por ahí. Sí, minuto 37. Pongo play. Pone play. details page, the previous developer, I guess, checked out. There's no flight detail page over here. So we have an empty page. So flight details page, the URL is getting the ID of the flight. That's my param. And then what I want to do is Okay, I want to esta es la render página some de un vuelo. flight activity, right? Sí. So I'm going to pass that param, that ID, along. Okay. I'm going to save. And an error popped Ok. in. Let's take a look at why an error popped in. The UI is beautiful, by the way. Ah, So this error is telling me that in the route flights with the ID param, this component accesses data without a suspense boundary above it to provide a fallback UI. So in life, there's bad errors and there's good errors that push you to be better. This is one such example. In the past, NextJS had a ton of implicit behavior. It kind of tried to guess and optimize for you. In this case, it's saying, yo, route G, you should think about this. You should add a está suspense diciendo boundary. básicamente... You should add some fallback UI. Está diciendo básicamente diciendo que agregaron errores más claros. Primero que agregaron dice- errores más claros en el bundler. Y segundo, que ahora, por ejemplo, te va a aparecer un error si no usas suspense, si no rapeas con suspense algo que hace una request. Que tiene una promise en realidad, más que una request. Puede no ser una request.
No, lo que no entiendo es si este error es obligatorio o no, porque podrías Yo no querer entiendo que no querer qué. eh, rapearlo con suspense por alguna razón, supongo. Para mí es obligatorio. Yo creo que lo que está diciendo es precisamente eso. Es como, che, ahora nos vamos a hacer cargo de. Este es un error bueno que te va a mejorar tu app, así que metele suspense. Y es lo que estamos echando ahí. Y es Porque lo fíjate que correcto. encima es unhandle runtime error. Eso no tiene pinta de ser algo dismisible. No, Algo para decir, sí, no me interesa y seguís. no tiene Así pinta. que, no. Pero es un buen error porque la verdad es que no se me ocurre por qué no querrías tener rapeado suspense. O sea, si no rapeas esto con suspense, te va a bloquear. eh, Mm, o sea, te va a aparecer una cosa vacía y después te va a tirar. O sea, no vas a tener un fallback y va a tardar en aparecer la data, vas a tener peores métricas. No sé. Why? Sigo. So I'm going to add a skeleton over here. And you should wrap your dynamic data fetching with it. And so we can see that I rendered a beautiful skeleton in loading state. Y lo otro que se ve es And que es muy then rápido. the data came in. Sí. Let's take a look at that skeleton again. El It's hot reload. especially important for that snappy initial load. Beautiful. And lo and behold, another error. Oh, otro error. But let's take a look. Oh. Oh, this is the final boss of Este React es el errors. error que todo el mundo estaba contento que The agregaron. moment we've been all waiting for. I'm sure you thought this morning when I watched this presentation, I'm going to get another hydration error. So we've made a lot of improvements to errors in the dev server of NextJS. And in particular, hydration errors stood out as something where the dev server was just not giving you enough feedback and guidance. So we went in, we provided a lot of information, we provided an accurate diff of what went on that yielded Eso that está hydration bueno. error. Sí, esto. And I actually recruited ahora. one of my teammates to fix it for me. So Pero aparte No, lo hicieron it's muy just bien. renamed to fix. And we're so back. Esperemos que funcione Goodbye, tan bien hydration en error. la mayoría de los So casos. it is truly Esperemos important que no that te the tire framework Que no sea works este together ejemplo dos with y- you, líneas. not against you, in figuring these things out. Last but not least, I'm going to add the plain details. Let's see what aircraft I got this time. Igual, perdón, voy a volver para atrás un segundo. El error es buenísimo. O sea, Sí. si alguno no lo notó, Sí, pues no sí, lo sí. explico mucho, pero básicamente este es un error de hydration, que es básicamente cuando tenés una diferencia entre el server y el cliente. O sea, el server renderiza una cosa, el cliente renderiza otra y hay diferencia entre los dos. Mm. Eso es un error, siempre. Entonces, tipo, el típico ejemplo es si estás haciendo tipo un date now en el server y el cliente también hace el date now por unos milisegundos o segundos, va a ser diferente. Entonces, ¿cuál tiene que mostrar? ¿El del server o el del cliente? No sabe, entonces falla. Antes el error era horrendo y no entendías qué estaba pasando. Decía hydration error y ya está. Y ahora te Hydration dice, error. Sí, te decía, el server y el cliente están tratando de renderar dos cosas distintas. Y usted quedas como, bueno, claro, gracias. ¿Dónde? exacto. ¿En qué parte? Y ahora es increíble, te dice, falló porque no machea al cliente y al server. em, y después dice, ¿por qué te puede pasar? Y te da un montón de opciones. Por ejemplo, si estás haciendo un if window es distinto a undefined, o sea, un montón de cosas. Y Y además al te final pone te la muestra línea. dónde. Claro, Eso está bueno. clarísimo. Esperemos que Fix funcione it así for de me. lindo, pero sí. So I just renamed to fix. And we're so back. Goodbye, hydration error. So it is truly important that the framework works together with you, not against you, No in entendí figuring these cómo things out. arregló el Last error, but not pero least, I'm no going to importa. add the No, plain cambió el details. import. Let's see what aircraft Tipo, Ah, cambió el cambió import. time. Ah, ok, tenía un Sí, import sí, sí, con lo error a importó. propósito. Ok. Aircraft I like. Claro, y lo cambió Not that a I'm guión super fix. opinionated about aircraft, but it's a beautiful Airbus A320. All right, so we've started Está linda to la make app. this right. And this Sí, is no, thanks sí. to all of the hundreds of little improvements that we've made to the dev server and the developer experience in response to your Qué excellent tipazo. feedback. And after months and months and months of rigorous work on getting the fundamentals right, I'm pleased to announce that TurboPack for development is now stable and ready for wider use. Yo pensé que ya estaba stable. Pero bueno, Bueno, aplaudamos. pero ahora está Aplaudamos. stable. Lo que no está stable Ese es... gradiente, Sí. sí, ese gradiente So, le debe in gustar a recent Gabo. months, we've focused De, on three de things. rojo a azul le gustará a Gabo. One, Está bueno. parity with our previous compiler.
We last gave you an update about how many tests we were passing. So I'm Esto very, amé very que happy hagan to esta give página you an update that we're passing all actualizándote of todo the el Eso tests tiempo es, of our el previous estado compiler. de 6,599. el We estado could de have even Turbo added one número, more test to make de it vuelta, round, número but we decided marketingero. not to. ¿Qué cosa? Redundant tests are not good. Eso. So number 2, Nada, pero estaba bueno porque vos en vivo, o sea, cuando te pasaba un tiempo y decías, ¿en qué andará TurboPack? Te metías en la página y te fijabas y te iban actualizando. Vos decís que era mentira. No, no digo que era mentira, digo que es medio número marketinero, porque si los últimos, o sea, yo creo que si la última semana te explotó 20 veces, tipo, no lo van a publicar. O sea, eso es lo que yo creo. No, pero o sea, no es tipo te explotó, sino estos son los tests que ellos tienen, cuando pasan y cuando Bueno, no sí. pasan. Y digamos, si tienen un buen sistema, un buen Mm. CI y un buen flujo de trabajo, no deberían fallar más de tipo nuevos. Deberían siempre arreglar más de los No, que... obvio. eh, Por, por eso digo, siento que es más número marketinero, porque es como, si estás haciendo las cosas bien, eso te va a dar bien, pero es como la base, y si estás haciendo las cosas mal, no lo vas a mostrar ahí, porque no va a llegar a aparecerte ahí. Entonces, a eso es lo que me no, refiero con un no, poco o sea, marketing. bien o mal no se ve acá, lo que se ve es cuánto va avanzando. Sí, que Si se tuvieron frena, 6.600, sí. claro. Lo que no está, lo que no está ready todavía es producción, que no es que es un problema, sino que, digamos, cuando haces el next build es más lento, porque Mm, no usa TurboPack todavía. Turbo. but we decided not to. Redundant tests are not good. So number 2, expanded ecosystem compatibility. With much better support for Webpack loaders, React compiler, Mira ahí CSS Tailwind. solutions like Tailwind, style components, Emotion, Node Ok, SAS, agregaron básicamente and more. plugins de And TurboPack para 3, que funcione con todo lo posible. optimized A code Gabo compilation. le debe dolor que This SAS is a era good el one. último. So we've made a A mí me duele. further Va, igual yo no uso 30% más SAS, improvement uso CSS in directo. average memory utilization, and 40% Ok, bajaron faster el initial uso de A memoria. compilation ver. for large pages. Bueno, Overall, eso está bueno. compared to our previous compiler, 50% más rápido. TurboPack is now Mm. up to 50% faster for initial compilation Igual, yo los and up proyectos que to uso de 90% Next faster levantan for muy code rápido, updates pero with fast está bien. refresh. Sí, para mí esto te impacta cuando el proyecto ya es mediano para arriba. Sí, Antes cuando el proyecto ya es muy anda grande. rápido. Sí, 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 eso sí. Eso es lo que a mí a veces me pone un poco nervioso cuando la gente se pelea de, no, Next es lento, React es lento, usen Svelte, Sí, usen no sé qué, que está todo claro, bien con y son Svelte. una diferencia de 10 milisegundos. Claro, en la mayoría de las aplicaciones, todos los frameworks hoy Mm. en día son rápidos. Eh, Entiendo que si Mm. pretendes escalar, está bueno usar algo rápido, pero salvo que hagas algo gigante, no sé si es tan importante, más que, por ejemplo, tener, eh, qué sé yo, más librerías, más herramientas, más comunidad, etcétera. Por eso hoy en día yo sigo usando Next. Sé que tiene problemas, sé que React es lento, que a veces, qué sé yo, hace 1000 años que están sacando el compiler o lo que sea, pero después digo, o sea, tengo un reliability, digamos, una confianza en que todas las herramientas y toda la comunidad que tiene atrás me va a solucionar cualquier bug que puedo llegar a tener, que tengo más soporte, que prefiero irme por ahí, salvo que esté, qué sé yo, incursionando en techs nuevas, ¿no? Sí, no, eso es clave. Eso es clave y sobre todo ahora que está Copilot y tenés Copilot y Copilot usa por atrás todo lo que junta de un montón de lugares. Hmm. Nada, está bueno tener una comunidad grande. Creo que esa es la clave. Hoy me pasó algo genial que tenía un bug, o sea, tenía algo que no entendía por qué pasaba de React, re raro, y terminó siendo un bug en la librería Radix, que es una librería de componentes Sí, de UI. sí, sí, Em, sí, sí. No me y gusta, pero bueno. fue muy gracioso porque tiro un comentario, tipo pongo un comentario con el issue de GitHub donde mencionan el bug. Enter, abro otro comentario y Copilot me puso el resumen que para mí leyó el issue del link y me puso el Sí, resumen del bug. Me quedé como, wow, no sabía que leía links. wow. Sí, 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 lee todo. Es genial. Entra y lee absolutamente todo Copilot. Edar dice, sí, pero eso no le quita lo lento. Lento es relativo. Em,
Ayer me iba a pasar a Deno y ni un video de Deno. Bueno, pero Ah, Deno está en el espíritu. Deno son los amigos que hiciste en el camino. ojalá a Deno le vaya bien. Lo que pasa es que hoy en día, o sea, yo no me movería a Deno Ah, hasta que mucha gente empiece a usar Deno. Antes no me muevo. Seguimos. But yeah, I mean, this is amazing. 90% más Thank you. rápido con Thank you el to the hot throwback reload team. es hermoso. eso está Me bueno. encanta. But we can do even better. We can go Thunder mode on this thing. We can push harder. And so let's take a look at what's coming soon for TurboPack because we're not done. A ver qué se viene So- para TurboPack. The little like Es tiny un flight desayuno tracker mientras app juegas. is compiling routes really fast, which isn't surprising given its size. In fact, when I was iterating, most of the time was dominated by fetching the flight API and not compiling. So now I'd like to share some tests on something more ambitious, a larger, more mature production app, the nextjs.org website. So if you go to the site, it looks visually simple, but it's seen years of iteration from dozens of engineers. It has over 6,000 imports. It uses Tailwind and CSS modules. It has things like a conference takeover, which you've seen, and WebGL and SVG and 3JS and a GDPR cookie banner and the works. And to set expectations, this is the experience that a Next.js dev that Ok, works on si entendí bien, Next.js.org. está hablando de una aplicación que está importando millones de cosas, incluyendo Sí, cosas gráficas. que no dijo, claro, no dijo cuál es, pero bueno, sí. Sí, y va a Pero comparar bueno, sí está. la versión anterior con la Previous nueva, ¿no? compiler. Gets with the previous Ah. compiler. So strap Le in. ponía un timeout It's ahí going to be quite adentro, the ¿viste? journey. It's going to take a while to start up. Ok. And this is the part where we all agonize together. We're waiting for the first route to come in. Igual yo en ese momento me fui a Figma a ver qué es lo que tengo que Come hacer. to me, node Abrí modules. Git, abrí la carta. Let me bundle you to make you fast Si no, at last. No, seriously, this is real 22 life. segundos. Ok. And so, no me parece poco. No me Now, to be parece fair, igual No es lento. poco I'm gonna stop razonable the server. para lo que I'm él going to run it again dice to que es la app, reflect ¿no? what happens when the server is already warm, meaning there is some cache of A ver, previous ahora code. cacheado, ¿no? So Sigue previous siendo el compiler compiler did viejo, support that. pero So Pero when it starts up ciertas cosas again, están no en cacheadas. it is a frío. little faster. Claro. No en frío. It's still not like I don't like go nuts over this, but it's faster. 7 segundos. And as we say in Argentina, ¿Sabes cuál es el? no bueno. Poné pausa. ¿Sabes Ah, sabes cuál es el? Nobody says that. ¿Qué? No, no bueno. Dijo que 7 segundos es no bueno. ¿Sabes cuál es el truco para esto? Dejar el server levantado el día anterior. Tipo, y siempre que traes ya tenés el server levantado, el proyecto levantado del día anterior. Ahí se solucionan esos 7 segundos. Claro, Eso tiras le el gana a todo compile y te vas a Turbopack. dormir. Claro, tal cual. Quiero escucharlo decir no bueno. And as we say in No Argentina, bueno. that's no bueno. ¿Quién dice no bueno? No sé. Che, Él dice no bueno. no bueno. Esto no bueno, Just no kidding. bueno. Nobody No, says no, that in no. Argentina. Ay, dijo, nadie lo Gracias. dice. So let's look at turbo cold No bueno. instead. Me adelante. Boots up much faster and compiles much faster as well. So 1.2 seconds and 4.5 seconds. Ok. And this was Esto es Bueno, real. 4 segundos versus 22. una yeah, banda. this is good because Wow. this is like raw performance of a cold, predictable compiler. But what if we added caching? Like, let's take a look at our upcoming experimental caching A improvements. ver. Well, A ver, con no, caching. it's pretty Nah, self-explanatory. no puede ser. When we run TurboPack plus cache against our large Ni un code segundo. base, it compiled in 900 milliseconds and then 293 milliseconds. So let's run it again. Ok. We're going to run the turbo command again. It's really fast. It's pretty freaking fast. In fact, run it again. Qué locura, ¿eh? In fact, I don't Sí. even need to do work anymore. I can just run it all La day verdad and que just sí. marvel at how fast it is. And so why is it so fast? Para vos, Instead Astro. of redoing the work, TurboPack resumed from a persistent cache rather than recompiling every single module again. And so to sum up, I think the data is pretty awesome in that
we started with Qué a locura. cold previous compiler at 22 seconds. Igual te digo, yo ya And con then TurboPack sin cache ya TurboPack estoy can bring contento. us Sí, down obvio. to 290 Tipo, yo ya estoy milliseconds re soon contento. 4 with segundos para our compilar new una aplicación. technology. Supuestamente no grande. It's llego ni pretty a, dramatic to what it can do to dev no llego ni a experience. abrir Chrome. And by the way, fast refresh, so when you make little edits to your app, that's still measured in milliseconds. And for me, iteration velocity is not really just about local development. It's also about building and sharing with the team, with customers, with the world. So we've been busy, and just like we did for TurboPack for development, we wanted to Ahí give están you las an cosas, ahí update están los cositos on rojos. builds. Esta es producción. We're sharing our Sí. progress again Zoom. on arewetturboyet.com. We're O sea, now esto que passing mostró básicamente no está 96% todavía. of the tests from our No, lo previous de compiler baseline. Turbo Cache, This no. is 6,822 No, pero esto para mí tests no that es. we've accumulated over. Yo creo que esto ni siquiera es Turbo Cache, es Turbo Pack. O sea, para compilación Ah, claro. en Literal, producción, claro. o sea, para builds, no está Mm. ni ese, me parece. Me parece. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ta. A very, very long time running this with so many customers around the world and thousands of production applications. And the reason we're so excited about this is that, and also the reason that we're making fast progress is we're sharing the infrastructure between local development and production builds. It's just one compiler infra. And that has allowed us to actually share optimizations. So for example, when we turned on incremental caching for production builds, some of our large apps built 5 times faster. Very, very exciting stuff. And ultimately for me, this is why we created TurboPack. We envisioned a compiler that didn't just do the same work over and over and over again. One important detail is the time the compiler takes is proportional to the size of the change rather than to the size of the code base. And so you can get really, really, Okay. really ambitious with how large a single NextJS application can Me get colgué, really to espera. the size of the code base. ¿Qué It's dijo ahí? proportional to the size of the change De rather que than habla, to the hace size un of the diff code base. más que levantar And todo. so you can Claro. get really, really, really El cambio, o sea, ambitious with how lo que te large tarda a en compilar single tiene más que ver con NextJS application can cuántos get. cambios Claro, agregaste Also, que how el big total. the team that can work on that single Exacto. application can get. You don't need to arbitrarily split your application just because of the compiler anymore. And so what we're doing here is almost like what Fast Refresh did for development, resuming from previous progress to make that development experience Yo completely siento que Sí, puede eso ser está bueno. peligroso, que hay que tener, hay que So- saber que eso se hace, porque Sí, pero está bueno. En proyectos muy, muy grandes te va a ayudar un montón. no, Proyectos muy obvio, grandes. está buenísimo. Lo que digo es que Está muchas bueno. veces cuando uno tiene cache o caché Sí. y no te das cuenta, puede ser que hayan cosas que no te cambiaron que vos esperabas que cambien o nada, hay que tener cuidado porque en general uno cuando compila para producción es como que casi que querés compilar todo de nuevo, me parece, por las dudas. Pero si esto funciona bien y no lo necesitas, está buenísimo. Mm. Sí, sí. We've made it work. We've started to make it right. And now we're ready to make it fast. I'd like to invite Delba to Ok, the stage. ahora pasa to tell a la us more. parte de performance, que más que nada Delva de Oliveira. viene la señorita Delva, parece nombre de Brazuca. All right, thank you, G. So, it's time we make it fast. Going back to our application, the first Pero thing para eso that I no- notice if Perdón, para eso no te tira un clear antes de mandar a producción y buildeas de cero o no se puede. Calculo que se puede buildear de cero, seguro que podés tipo limpiar la calle o algo así, o sea, no te va a prevenir hacer eso. Solo digo que si el default es como con calle, podría llegar a ser peligroso dependiendo de cómo funcione esto. Porque si no sabes que tenés esa calle, es la típica de, uy, no sé qué está pasando, que no, los cambios nuevos no lo tengo, no sé qué, y estás 1000 horas tratando de buguear y termina siendo que te estaba cacheando cosas que no querías que te cache o algo así. Calculo que lo deben haber pensado bien y ya, uno pensaría que si vos tocaste 2 archivos y no tocaste los otros 200.000, ¿para qué te va a compilar los otros 200.000?
Si hicieron esa optimización bien, está buenísimo. I refresh the page is that first, the skeleton is now wrong, and we'll fix it in a second. But it's actually kind of slow, in my opinion. Do we Dice que es really lenta la need to aplicación. Para mí no, refetch pero and bueno. re-render the data for every single visitor of our application? What if we do want to add some caching to this page to make it faster? Ok, va a agregar Now, caching. earlier, when G wanted dynamic content, he just fetched and rendered data. No new APIs. So that means that now we do need some way to mark this as cacheable. We could reach out to one of the existing NextJS APIs, but we are iterating over caching, and we want a better disclosure of, what is it? Disclosure of complexity. Thank you, guys. No le salía la palabra. So, what if, and hear me out, please don't get mad, what if we could just use cache? Un nuevo coso. Right, let's see. Eso va I'm gonna a ser hard muchos refresh the memes. page. Ya hubieron That's going to be a bastantes. cache miss. Nuevos I'm memes. going to refresh it again. Cache miss? Oh, I didn't save the file. Hold on. Okay, let's do Se that olvidó de again. grabar. Hard refresh, miss, ¿Cuántas veces me habrá pasado? hard Ok, refresh. la primera vez le hit, cargó todo porque no tenía hit, cacheado y ahora le hit. está Sí, en la zona. So to clarify, devolviendo by el cache. default, the use cache uses a in-process memory cache. What that means is that it starts in memory, but then later on you can configure to your own architecture, so that in the future, if you want to, you can host a cache anywhere. And this is a NextJS directive, but we created it so that it's just as composable as the use client and use server directives. Ok. Right. Si entendí entonces, la idea es que esto después es configurable desde algún lado, porque es como por cuánto tiempo te lo cachea, dónde te lo cachea, etc. Claro. Dijo que primero te lo cachea en memoria, pero después te lo cacheará en tu infraestructura. Claro, lo puedes conectar con la infra que vos necesites o quieras y ahí lo manejas. Claro. Me gustaría que muestren cómo es eso. porque This me also intriga. means that Porque hay with tantas this infras. mode, caching is completely opt-in and explicit now. Caching Now, explícito this y is a good opt-in. start for our Gracias. application, but looking at our UI, we have a small issue, right? The plain details, they don't change that often, so it can benefit from being cached. But what about recent activity? If you think about it, planes take off, they land, they get delayed. So this information here is actually going to change all the time. Now, since we added use cache to the top of the page, this actually means that everything else below it is going to get cached. And if you're familiar with use client, then you probably will already guess that in order to regain some dynamic behavior in this page, what we have to do is move use cache down the component tree. So let's start by moving suspense Ok, down. resumen de esto. Yo estoy resumiendo por si alguien no sabe inglés Sí, o algo sí. así, ¿no? Pero básicamente lo que está diciendo es qué pasa si, o sea, ahora está cacheando toda la pantalla, pero ponele la parte de arriba no va a cambiar, está bueno que esté cacheada, pero la parte de abajo va a cambiar todo el tiempo. Entonces eso no lo queremos cacheado, queremos que cambie, que esté pidiéndolo todo el tiempo. Entonces, al igual que use client, en vez de tenerlo acá arriba de todo en la page, lo vamos a poner adentro Adentro de uno de los componentes. claro, del componente o de la jerarquía de componentes que sí queremos que sea más dinámico. Claro. To wrap flight activity, this is going to be our dynamic component. And I'm going to get the same error again, saying that we now have something dynamic in our page. That's okay. So I'm going to cut use cache, go into plain details, add it here, save, Ok, bajo el use cache a and solo now we el have header, digamos. a static or cached component and a dynamic component in the same page. Now we can stop here, and that's okay. That's as far as you can go. Eso está bastante But copado, if you como want to muy get a little bit more fancy, simple. what you can do is cut use cache, go into the get plain details function, and then add it within the function body mira. itself.
Lo puedes poner dentro de funciones y Going to solo te refresh cachea la again. función. And Interesante. there you go. Ah, Now, eso no what me does gusta, this mean? ¿No te gusta? ¿Por pero qué? bueno. No sé, siento que. No sé. Pero mi no me gusta es un no me gusta estéticamente. Sí, a mí tampoco, No, porque no, no soy no, muy no, fan de las no, no sé si directivas me. tampoco. Claro, no me gusta un use cache ahí tirado adentro de una función. Además, ya inclusive no te permite hacer una arrow. No sé si te permite hacer una arrow function o no. Porque, o sea, no te deja hacer una one line function. No sé, no me termina de gustar. Pero bueno, nada, avancemos. Es más algo mío. O sea, a mí no me gustan las directivas, que esto es básicamente una directiva. No entiendo por qué no, o sea, por qué no podrías poner tipo getPlaneTickets.cache true. Me gusta más eso, ponele. Pero bueno. If you are using useCache within a data fetching function, Pronto wherever you use use that mashing. function within your application, Use what mashing will plus happen plus. is the cache entry, as long as the input value here is the same, is going to get reused. So it's actually very cheap to use cache throughout your application. Now, if you use the app router, you already know that we have an API for this, right? We have unstable cache. And there is a difference between them. So you can think of use cache as a successor to unstable cache. While unstable cache was really good at caching JSON data, use cache can cache anything that React renders. So anything that's serializable. That means you can use it with fetch, Ok, van a your deprecar database el clients, unstable or cache, ends, que era and now even within the una component API itself. que estaba inestable todavía. Van a deprecar en... Now, one thing we haven't covered yet is revalidation, right? Because you do want to configure your caching. Ok. We also have now 2 new APIs to help you with revalidation. And I have a snippet for that, because it's quite verbose. Okay, I'm going to have to type this out. So we have unstable cache tag as cache tag, and we have Deprecamos un unstable y sumamos dos unstable nuevos. cache life. Unstable cache From life. Next cache. ¿Qué? Okay, there you go. Supongo que es So, cache cuánto tag tiempo vive can la be calle. used for on-demand revalidation, whereas cache life can be used for time-based revalidation. So, with cache life cache tag can be used for on-demand revalidation, whereas cache life can be used for time-based revalidation. So, with cache tag, you can pass in some form Calculo que of este tag. cache tag So le let's pones un say- nombre Sí. y después lo puedes invalidar desde cualquier lado. Sorry, this isn't an American keyboard, and I'm from Europe. Okay, plain details. And also, someone switched off Copilot, which Pobre. not great. Está Okay, bien. there you go. Okay. Right, so with hashtag, you just pass in the tag, and then later on, within a server action or a route handler, you can then call your tag to revalidate. So Ok, sí. it could Esto be es based básicamente on an ponerle event, un like nombre perform al submission calle or a y desde webhook. cualquier lado puedes decir Now with cache quiero life, invalidar esto. you might be tempted Sí. to pass in a Es number, raro, no right? me gusta mucho, pero But No. we actually wanted to o sea, a make nivel this funcionalidad no está me gusta. buenísimo, a nivel... by giving you built-in ¿Puedes cache ponerle profiles. pausa? Un toque. These No, no me gusta porque, o sea, vas a terminar creando un objeto enorme en algún lugar con todos los IDs que necesitas. O sea, esto es básicamente lo que hace React Query. React Query en los use query te pasa, vos le pasas un ID Ujú. a las queries para después poder invalidarlas de otro lado. Esto es lo mismo, pero con no sé, con una interfaz peor, porque inclusive vos en useQuery, si decís, bueno, quiero ver dónde se usa esto, bueno, buscas useQuery en algún lado y pues acá como con eso puedes invalidar lo que se te cante, tipo la función que se te cante. No sé, me parece como, no sé, nada, no me termina de convencer como lo están haciendo.
qué sé yo. Sí, a nivel de usabilidad no me No, gusta mucho, la verdad. Siento que no, a nivel de usabilidad no me gusta cómo está. me pregunto si habrá habido No una razón por la cual hacerlo de esta manera. No sé bien cómo no estará sé. implementado esto, pero a lo mejor es algo que está más a nivel mm, compiler y por Sí, alguna no sé, razón pero es mejor hacerlo así, pero raro. raro, porque Sí, como que no yo sé. preferiría tener, como que me des una función que sea algo tipo new fetch y que le puedas pasar estas cosas como jQuery, digamos. No sé. Le pasas la Es que es lo que vas promise, a le terminar pasas haciendo. esto, O sea, lo que vas a terminar haciendo es un armar tipo wrapper. un wrapper de eso para usarlo en todo. Sí, puede ser, Eh, puede ser. pero sí, bueno, No sé no, si Reacquery en algún momento va a sacar algo para... Ah, no creo que saquen un wrapper de Next. puede En ser. todo caso, alguien lo hará, pero no sé. Bueno, These cache seguimos. profiles describe caching in terms of plain English. So we have seconds, minutes, hours, days, and so on. The Eso idea está is bueno, that it's actually easier for us to que le think puedas about poner caching in tantos días, terms tantos of minutos en vez de order tipo of milisegundos. magnitude instead of precise seconds. For Sí, o example, sea, if está we go back bien, to the sí. hours profile, No es this la is gran telling cosa, us pero that we want it No, to o sea, puedes poner una revalidate after constante every arriba hour. llamado. Pero está And bien. on the server, we want the cache to expire after 1 day. Now, what's interesting here is that the stale time is used for the client-side router cache. So on the client-side router cache, what we're saying is that we want it to use the same cache entry for 5 minutes until it goes to the server again to check for a new cache. So you can see why it's just not a plain number, because the cache profiles, they actually integrate across the framework caching layers. So hopefully you won't have to think so much about the different caching layers and network boundaries, etc. Cool. So profiles are great, but some of you actually might want more control, right? And that's okay too, because you can customize these existing profiles, you can create your own, and you can even pass in a built-in, like your own configuration to the function itself. So our goal with this API is to reduce the decision fatigue that comes with revalidation. So if we think about the way that we want you to start off, we want you to start off simple, right? And then if you need more customization and you need a more specific use case, you can reach out for that specific use case with the same API. Sí, no sé. Now, O sea, if we entiendo lo que dice un poco esto de cómo podés ir avanzando. No me veo usando esas directivas para nada, a no ser que en un componente me pase muy específicamente de, este componente está andando lento por esto en específico, me voy a sentar a, no sé, hacer un caching de esto y revalidarlo cada tanto, pero si no, no sé si me sentaría a armar eso. No sé si sería lo primero que te digo, qué buena tool esta para sumar a las cosas que hago. No sé, y a ver, raro. yo entiendo lo que dicen. Para mí no es algo que tipo no lo haría nunca, a menos de que tenga un problema de performance. Creo que es Claro. algo que en una aplicación no lo empezás haciendo, como dicen ellos, pero estaría bueno que lo hagas en algún momento. Sí. No para todo, pero sí para... Te mejora, me parece mucho A ver, la usabilidad creo que, de la aplicación. a ver, está bueno de que si, por ejemplo, no usas React Query o no querés usar React Query porque querés trabajar con algo inbuilt, está bueno que te están dando más herramientas para manejar todo eso. Ahora, yo siento que si ya estás usando React Query, todas estas cosas que están mostrando acá son cosas que ya React Query te Es hace. que no, Es, React Query para server components, no, no sirve. claro, pero ahí vamos a lo siguiente. Es, ok, pero están armando todo solo para server components, lo cual está bien, pero es como que lo estás haciendo cada vez más de nicho. Es como, bueno, estás armando esto para mejorar la performance, que ya de por sí tiene un server component. Ujú. No sé.
Está bien, sí, pero siento que es cada vez como, bueno, un caso más puntual, más puntual, más puntual, más puntual. Sí, sí, sí. Pero nada. Para ver. Consider NextJS as it is today. And if we go back to our previous APIs, there's quite a few things that with these new semantics you will no longer need. We talked about unstable cache, but there's also route config options like dynamic fetch cache and revalidate. There's fetch extensions, the famous fetch extensions, like next revalidate and next tags. Básicamente And esto obviously viene a there's also reemplazar the global todas stale times estas config APIs, option, eso es lo que and están so diciendo. much more. So overall, these APIs hopefully will make sure that you don't have to carry a lot of information in your brain. And personally, En ese I sentido am also entiendo looking que están forward to diciendo que los simplifying the NextJS simplificaron, docs so that it's como que hay easier for people to menos learn NextJS. cosas. Sí, So to rearmaron la summarize what we interfaz de discussed, fetch. we Eso fetch es and todo. render data dynamically with async server components. For the dynamic paths, we use suspense to leverage streaming. If we want to pre-render something, we use cache. And then to revalidate and to configure that cache, we use cache live and cache tag. That's it. And you also might be wondering, okay, Delva, but what about partial pre-rendering? Didn't you announce that last year? Well, the good news is that use cache is actually the precursor to partial pre-rendering. When we were working on partial pre-rendering, one challenge that we faced was Cierto, how to habían tell the mencionado framework esto el año which pasado. parts of your Me había application olvidado. should be dynamic versus static. So these new APIs are actually intended to make rendering simpler and explicit, not just for the framework, but for you as the user as well. So when you use cache effectively, when the NextJS is pre-rendering the application, it will take the use cache paths and make it a part of the static shell and make it persistent. So Wyatt, who is one of the engineers, or the main engineer that worked on partial pre-rendering, he will be delivering a talk today where he will share the research we had the last year. So I do recommend watching his talk. Lo que entendí básicamente so es don't miss no out on está that. partial Okay? rendering, pero So, va a estar hecho con use Pero cache. tenemos now, esto. last question, Claro. which I know O you sea all que have in ciertas mind. cosas Okay. de partial Can you rendering las start puedes ir using it? haciendo, que Should son you las que start fueron using it? mostradas. Claro. I would say no. Not yet. These APIs are still in active development, and we need to polish them before we can make them available. But I know that some of you are truly adventurous, and if you want to try it out, O sea, you estas can APIs turn on an todavía experimental están flag in NextJS. inestables. Estas APIs And we are están also preparing the inestables, docs. no las So if subes you go en to the tu version, código productivo. the canary version of the docs, you will be able to learn more about what we discussed today. Okay, Bueno, so pioli. we've made it work, we've made it right, we're making it fast. And finally, when you're building your application, it's time for you to ship it, right? So I remember that Lee recently posted a video on self-hosting NextJS on a $5 VPS. Van a hablar de And I would self-hosting. like to invite him to the stage to talk to Okay. us Algo que la more gente se about quejaba deploying mucho, with que NextJS. NextJS es Thank you. difícil de hostear fuera de versión. Sí, eso pasa. A ver qué dijeron, a ver qué dicen. El VP of Product. A ver, Este me cae Alright, bien. thank you, No sé Delva. por qué, tiene It cara de was bueno. actually a $4 VPS, so Tiene cara Thank que you, se toma bien los DigitalOcean. memes. shout out to them. All right, let's talk about deploying. NextJS isn't possible without you all, without our community, and we're constantly iterating and evolving based on your feedback. One of the things that you told us was you wanted to see improvements for self-hosting. So today I'd like to share some of our progress here. First, we're going to talk a little bit about self-hosting education. Then we're going to talk about some of the improvements that we've made to the core of NextJS itself. And finally, we're going to talk about our commitment to open source. But first, let's start with those self-hosting education improvements. So we've had docs and examples for a while on how to self-host, but they lacked, honestly, a little bit of depth on some of the features like caching and image optimization and how to use Next when you deploy to multi-container setups. Like, there's a lot of things you had to configure. So we made this better. And with NextJS 15, we made it easier to configure the default cache handler. So you can take the in-memory caching and define this custom cache handler that you can bring your own Redis or use any adapter that you want. Now, this works with the pages or app routers,
And it supports all of the Next.js caching features like ISR and even use cache, which we just showed. So defaults to in-memory, but you can change it and persist it to storage if you would prefer. So we've also improved our self-hosting documentation. And I just recently posted a new video walking through how to do self-hosting, deploying it to your VPS, how to configure all of the features, and also talk through some of the trade-offs and configurations that you might want to make. So please check this out. Let me know your feedback and what you want to see us continue Creo que with Lucas está self-hosting triste. education. But we've No, also no made estoy other triste, improvements to the estoy core of esperando Next.js que framework itself digan to make it easier to self-host. Previously, Next.js used a algo WebAssembly-based image optimization library. And while this was faster to install, it unfortunately used a little bit more memory when you deployed on a server when you're self-hosting. como So we pega didn't duro really en el like that post, trade-off. tal cual, ¿viste? The nice thing about Sharp is that it's both fast to install and it's very memory efficient. So with Next.js 15, we automatically install Sharp for you for our self-hosted users. You can have the best Ok, of yo de both esto no worlds. entiendo nada, pero están usando Another Sharp, improvement is aparentemente. that we've Le updated creemos. the default Le cache creemos. control headers. Dicen que So mejor. in Next.js 15 punto. now, it's a lot easier to override these Stable defaults. provided. Honestly, before it was kind of hard to do this. It wasn't really an easy way of changing the defaults or the stale while we validate times. So now we've updated the default value here to be a year, and the times are more cohesive, they're correct, and Siento que esto es como and last but not el least, meme I de know The y'all Office are very de excited son about la this misma one. imagen. We will also be supporting Lo the re siento Node.js como son la runtime misma for imagen. middleware, which is a common request when self-hosting. No entendí si lo podés pisar ahora y antes era difícil o The last simplemente bit Sí, yo here cambiaron los is entiendo que ahora- valores. in your configuration, you No, can que ahora lo also puedes have pisar some como new quieras. options here to be able Era difícil, entonces ahora agarramos y pusimos los valores que usa todo el mundo. Pero no se puede pisar, ¿te imaginas? Re to cabeza. fully No lo puedes customize your pisar. caching for your own setup, Ahí your está, own CDN listo. structure. So you can basically configure this however you want. Ok, ahora lo puedes Ok. configurar desde Our el goal with Next config. Next.js Bien. is really to level up the whole ecosystem and share our research back with you all. So I want to talk a little bit about open source and our commitment here. We build features Ah, in ¿qué Next.js in prometes open parallel source? with dogfooding them on Vercel's infrastructure. This helps enable this high cohesion between the framework and the infrastructure. But when we're ready to actually get this out into the world, we want to have a loose coupling between those two. So it shouldn't feel like those two things are together. And we want to make it easy then when you deploy wherever to have these features in a stable way, decoupled from whatever infrastructure we've tested on. So I want to share a little bit more about what we've learned here to help you all create amazing products. And honestly, not all of them are going to use or should use Vercel, and that's okay. We want you to have options. So today we're announcing a new Next.js GitHub community organization. This is going to be the home for templates and deployment Ok, examples and community adapters Bueno, and a bunch of bien. resources for you all. me I'm gusta. really Play thankful to Azure, all the of these Play Demo. partners that we've been working Ok. with to create these hacer eso. templates, and also excited to work with those who are not yet listed here. So very, very excited for this. Awesome. Bueno, eso está bueno. Hay que ver qué Next.js is tanto made hay better dentro de eso, pero está thanks bien. to all of the amazing libraries that we depend on, like PostCSS, Lightning CSS, Sharp, Zod, and more, and Okay. Rust libraries like Nappy, Serday, Tokyo, so many things here. And there's also community packages for SEO and internationalization. Qué locura la TypeScript, cantidad de librerías docs, que hay sobre librerías so sobre many librerías, things ¿no? here. Y So sí, to say posta. thank you, we're giving back all of the Next.js Conf ticket sales back to our community members. Let's give it up for these folks. ¿Ya está? No, Esa es la charla de él. Ok. sí, esa entiendo que es la charla, no entendí qué dijo al final. All right. Que Our va a ambition with devolver unos Next.js tickets is to a... be a powerful la but comunidad. approachable framework for the next million or billion applications on the web. We'll see how it goes. It should be easy to start, flexible enough to adapt to your needs, and also powerful enough to support any level of ambition of your app or your business requirements. So in summary today, we've talked a little bit about reducing the upfront configuration in your application. We've made it easier to get started and make it work, get started quickly. With stable TurboPack for development and even more upcoming speed improvements, I'm very excited about that, you can now iterate with confidence and make it right. And finally, with simpler, more composable APIs, we're making caching opt-in and explicit. You can now more easily make it fast. Está resumiendo lo que So that hablaron, wraps up sí, the ya keynote. terminó. Sí. Thank you so much.
Che, lo de este puede haber sido un mail, no me jodas. Lo de este puede haber sido un mail, puede haber sido Sí, un un poquito. mail así grande. Puede haber sido All un. right, now we're going to Creamos transition. este mail. Bueno, lo de este último puede haber sido un mail. La Sí, verdad, pero también es verdad que sí. es algo que la gente estuvo pidiendo bastante. Se me murió la cámara. Es algo que la gente Se te estuvo murió pidiendo la. bastante. Sí, porque pateé No, sí. la CPU. Es que no digo que no, yo creo que la gente lo estuvo pidiendo bastante, obvio. No digo que no, solo digo que no tenía suficiente contenido para mostrar. Tipo, mostró mira, antes esto se hacía así, ahora se hace así. Eh, ¿Estás ahí, Caps? Sí, sí, ¿No te estoy ahí. fuiste? Ahí está. Ok, porque justo. Bueno, solo vi que decía, bueno, antes estaba así y ahora le puedes poner un igual a un nuevo número y creamos esta cosa de GitHub para ayudarnos. Punto. No sé, la vida. Pero bueno, no sé, yo creo que ya estamos. A ver, el miércoles vamos a hablar más en profundidad un poco de esto y de otras charlas que veamos. Sí, pero ¿qué te ¿Vos pareció? cómo te sentís? Me gustó la parte de Guillermo, las cosas que habló. Me gustó lo de la velocidad que metía Turbopack de 22 a 4 segundos. Lo otro me pareció medio un overkill bueno, de 4 segundos lo vamos a pasar a menos de un segundo, pero bueno. Lo de Use Cache, eso sí, no me gustó, no me terminó de convencer. Eh, Eso sí, no me terminó de convencer. Pero después lo vi bien, en general. Lo vi como mucho de, bueno, vamos a mejorar performance, vamos a mejorar estas cosas. Lo último del que habló recién, no sé si me llamó tanto la atención. Digo, wow, qué zarpado. Eh, Esa fue mi opinión. ¿Tu opinión? Sí, creo que lo más copado fue lo de Turbo Pack, claramente. Eso es lo que más va a impactar en la mayoría de las personas. Después, a mí lo de Cache, creo que lo de Cache va a ser un tema más como un gusto adquirido. O sea, siento que cuando lo use voy a ver si realmente me va a gustar. Sí. Capaz que me acostumbro y me empieza a gustar más. No me parece complejo, sí me parece raro de ver, pero más allá de eso, creo que es muy útil. O sea, es muy... Mm. eh, no sé si se va a usar No tanto mostró como igual. decís vos, Claro, pero cuando se use no, no, va a estar bueno. no, no mostró cómo invalidar. Mostró cómo setearle el tag, pero no mostró cómo invalidar de otro lado. Bueno, había uno que era el cache life, era para invalidar Ese por sí, ese es tiempo. por tiempo. El Pero el otro, otro decía creo que cache con time. revalidate. Creo que es con el revalidate de Next. Supongo. O sea, metes un revalidate en otro lado y Ah, le pasas sí. el ID. Hay un revalidate tag. Sí, Supongo que va por ahí. claro. Bueno, Pero sí, tendría que haber bueno, mostrado eso. sí. Pero bueno, nada. Estamos. ¿Estamos, no? Estamos. Estamos. Bueno, Em, ¿Querés que cierre yo? dale, ¿O dale. querés cierro yo? Dale. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Gracias por haber estado. Eh, para los que son la primera vez que nos escuchan, somos Frontend Army. Estamos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde, horario Argentina. Los lunes vemos cosas más puntuales de código o reaccionamos como hoy pasó a la NextConf, que es algo que interesa mucho y que afecta mucho a todo el ecosistema frontend. Los miércoles tenemos espacios más de charlas donde hablamos o traemos algún invitado para que charle. Este miércoles vamos a estar hablando en el capítulo que tenemos de la NextConf. Vamos a ver el resto de las charlas y vamos a traer más nuestras opiniones para debatir un poco más en profundidad acerca de eso. Y nada, si no llegan a ver algún capítulo, pueden verlo en YouTube o en Spotify. Sí, en Spotify en formato audio y en YouTube con video. Subimos todos los capítulos ahí. Y si quieren, se pueden sumar a nuestro Discord, en el cual nosotros lo que hacemos es respondemos dudas, respondemos preguntas. Si se quieren sumar, se pueden pasar por ahí. Y también tenemos un TikTok y un Instagram, también frontend-army, donde nos pueden seguir. Ahí sumamos contenido más corto, ¿sí? Y nada, nos pueden seguir en cualquiera de las redes. Y bueno, en Twitter también frontend-army, que es donde mostramos todos los updates que vamos teniendo, todas las novedades de qué vamos a hablar cierto capítulo, si hay algún update de algo específico, lo vamos pasando por ahí. Así
Así que bueno, gracias por sumarse, gracias por haber estado y esperemos que les haya gustado. Y bueno, nos vemos el miércoles con un capítulo hablando de la NextConf más en profundidad. Nos vemos, gente. Gracias por Nos sumarse. vemos, chao, Chau, chau. chao.